obstruido. Dentro de estos tenemos a la streptokinasa, que es una proteína bacteriana producida por el Streptococcus beta hemolítico, ¿ya? La uroquinasa, que es una proteasa que activa directamente el sistema fibrinolítico y no es inmunógena. Y entre los más nuevos tenemos el activador tisular del plasminógeno, que es conocido como TPA, glicoproteína de alta afinidad por la fibrina, ¿ya? Entonces, los fibrinolíticos lisan los trombos, catalizando la formación de plasmina a partir del precursor del plasminógeno. Me voy a adelantar un poquito al siguiente slide para que entendamos esto, ¿no es cierto? Esta es la cascada de la coagulación con sus 3 vías, ¿no? Vemos que la trombina, que es el factor 2 activado, ¿ya? Va a actuar haciendo que el fibrinógeno se convierta en fibrina. O sea, el factor 1, que es el fibrinógeno, se convierte en fibrina, que es el factor 1 activado. Entonces, esta fibrina o el factor 1 activado se relaciona con el coágulo de fibrina, ¿no es cierto?, donde va a actuar el plasminógeno en su forma activa, que es la plasmina, disolviendo el coágulo en este punto, ¿ya? Bien, entonces lisan los trombos, catalizando la formación de plasmina a partir del precursor plasminógeno, crean un estado lítico generalizado, y eso hay que tomar en cuenta, es decir, no van a actuar específicamente sobre el trombo en formación o sobre el trombo formado, sino que su efecto, obviamente, que va a ser sistémico. Entonces crean un estado lítico generalizado, se administran por vía endovenosa, y los podemos dividir en fibrinolíticos de primera generación, fibrinolíticos de segunda e inclusive fibrinolíticos de tercera generación. Entonces, dentro de los fibrinolíticos de primera generación están la streptokinasa o streptocinasa, que proviene del streptococo, como hemos visto, y la urocinasa, que es una enzima humana sintetizada por el riñón. Dentro de los de segunda generación está la anistreptasa, que es un complejo activador de streptokinasa y plasminógeno más selectivo y tiene un efecto trombolítico. Y tenemos también a la ateplasa, que es un factor recombinante, ¿no es cierto?, que actúa también sobre la fibrina. Y tenemos aquí, que me van a disculpar este slide, no sé qué pasó, tenemos los fibrinolíticos de tercera generación, donde están la reteplasa, la tecneteplasa y la lanoteplasa. Esos son entonces de tercera generación. Aquí nos faltaría en este slide, que lo voy a corregir después para subirlo al Classroom, ¿no? Entonces, fibrinolíticos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, ¿no? Los de primera generación se desarrollaron y descubrieron alrededor de los años 80, más o menos 1980, estos de primera generación. Los de segunda generación, estos de acá, se desarrollaron 10 años después, más o menos en el año 1990. Y por último, los de tercera generación se desarrollaron también 10 años después. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, ¿ya?, primera generación 1980, segunda generación 1990 y los de tercera generación en el año 2000. Bien, estos fármacos, fibrinolíticos de tercera generación actúan más en el plasminógeno unido a la fibrina, o sea, en el trombo formado. Y en presencia de fibrina, activan el plasminógeno cientos de veces más rápido, es decir, que potencian la activación del plasminógeno a plasmina en cientos de veces más rápido, ¿no? No sé si eso está claro o tiene alguna duda. Bien, a la vez podríamos decir de que dentro de estos fibrinolíticos, ¿ya?, hay los fibrinolíticos como la streptokinasa,
la uroquinasa o urosinasa y la anistreptasa, que es, o sea, los dos de primera generación y este de segunda generación, son también fibrinolíticos sistémicos, pero no fibrinoespecíficos, es decir, no son específicos para la fibrina, de ahí que tiene un efecto lítico o crean un estado lítico generalizado. Y los fibrinolíticos de que son específicos para la fibrina, ¿no? Vendría a ser el factor activador, son aquellos dependientes o activadores del plasminógeno tisular que están aquí abajo, la lanoteplasa, la reteplasa y la tenecteplasa. Entonces actuaría más el coágulo de fibrina. ¿Ya? Bien, aquí está lo que habíamos visto, el esquema, entonces estos actúan. Aquí está esta imagen en verde, ¿no es cierto?, con el signo positivo, es decir, que potencia la transformación de plasminógeno en plasmina, y esta plasmina lo que hace es actuar sobre el coágulo de fibrina disolviéndolo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí vemos en este otro esquema, ¿no? Y muy didáctico, ¿no? Donde vemos qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Tenemos que la protrombina se va a convertir en trombina activada, ¿no es cierto? El factor 2 activado, que esto va a dar lugar a la formación del coágulo, como estamos viendo aquí, la malla de fibrina con las plaquetas, ¿no es cierto? Y luego tenemos el proceso de fibrinólisis o disolución de la malla de fibrina, donde el plasminógeno se convierte aquí, miren qué interesante, como en una sierra que va cortando y destruyendo las mallas de fibrina, es decir, va disolviendo el coágulo, ¿cierto? Bien, ¿cuáles son algunas de las ventajas de los fibrinolíticos antiguos, ¿no? O sea, de los de primera generación? Es de que indudablemente dan lugar a una rápida reperfusión, eh, tienen una máxima eficacia, perdón, se puede administrar por vía endovenosa en forma de bolos, tiene una baja incidencia de hemorragia cerebral, son de cierta manera específicos para trombos recientes, tienen o característicamente tienen una baja tasa de reoclusión y son baratos, ¿no? Los más antiguos, que esos son ventajas en relación a los más nuevos, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta la fibrinólisis y los fármacos que modifican la fibrinólisis, recordar que al mismo tiempo que se inicia la cascada de la coagulación, también comienza la cascada fibrinolítica, dando lugar a la formación de plasmina que digiere las mallas de fibrina dentro del coágulo, ¿ya? Y diversos fármacos, ¿no?, estimulan la formación entonces de plasmina a partir de su precursor, el plasminógeno. Y ahí hemos visto entonces la streptosinasa, la teleplasa, la duteplasa, la reteplasa, ¿ya? La mayoría de ellos se administran por infusión endovenosa y la reteplasa puede inyectarse en forma de bolo, ¿de acuerdo? Bien, estos entonces serían fármacos que promueven la destrucción del coágulo de fibrina. Pero hay otro fármaco que lo vamos a ver posteriormente, que es el ácido tranexámico, que es más bien que se opone a este proceso de fibrinólisis, ¿ya? Bien, entonces recordar eso importante, se administran por vía endovenosa, se puede administrar por vía intracoronaria para lograr la reperfusión del miocardio, y su efecto de reperfusión del miocardio es relativamente rápido. Tiene lugar más o menos o comienza a actuar, digamos, más o menos entre los 20 minutos y 2 horas después del inicio de la infusión. Entonces son muy eficaces para evitar el daño eh, al miocardio en un infarto de miocardio, porque permite una rápida reperfusión de la arteria, perdón, del músculo cardíaco, ¿no?, debido a una obstrucción de una arteria coronaria, ¿ya?
Bien, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas de los fibrinolíticos? ¿Ya? Su principal aplicación es en el infarto agudo entonces del miocardio, como lo estaba diciendo, de preferencia antes de las 12 horas, pero hablemos del periodo de oro, ¿no? Digamos, que transcurre más o menos hasta las 3 horas. Entonces, si uno actúa rápidamente, y hemos dicho que su inicio de acción es tan corto como en 20 minutos y logra sus efectos hasta en un periodo de 12 horas. Pero el efecto fibrinolítico de estos puede perdurar durante 12 horas. ¿Ya? Pero siempre recordar que cuando se va a utilizar fibrinolíticos en el infarto agudo del miocardio, tiene que administrarse lo más rápidamente posible. Y los resultados son excepcionales, son importantes. Otros usos son el accidente cerebrovascular trombótico agudo de tipo isquémico, ¿ya? Aquí también, como yo les decía, hay que actuar antes de las 3 horas, ¿ya? Y en pacientes escogidos, no se puede administrar en todos los pacientes. Otra indicación es obstrucción de derivaciones y cánulas trombosadas, el tromboembolismo arterial agudo, eh, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar o el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que, como les decía ayer, es potencialmente mortal. En este caso, uno de los antiguos, como la streptocinasa, ¿no es cierto?, que proviene de cultivos aislados del estreptococo hemolítico del grupo C, actúa rápidamente, ¿no? Actúa rápidamente y, y tiene un efecto extremadamente positivo en el tratamiento de esta trombosis venosa profunda con tromboembolismo pulmonar que puede causar la muerte o dejar graves secuelas en el paciente. Eh, Se administra obviamente en este caso, como ya les he dicho, por vía intravenosa o intracoronaria, ¿no? Pero intravenosa en este caso. Y su efecto es rápido, ¿no es cierto? Su efecto es rápido. Y salva la vida del paciente y impide o previene que hayan complicaciones de este tromboembolismo. Entonces, las indicaciones: infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular de tipo isquémico, tromboembolismo pulmonar potencialmente mortal, porque hemos dicho que dentro del tratamiento del tromboembolismo pulmonar también obviamente está el uso de anticoagulantes directos, como en el caso del rivaroxaban, e indirectos como las heparinas de bajo peso molecular. ¿Ya? Entonces, se utiliza la vía intravenosa cuando existe una embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica, en las trombosis venosas profundas, en la tromboflebitis ascendente iliofemoral, como su nombre indica, ascendente iliofemoral, que puede ir causando una obstrucción de todo el sistema iliofemoral y por lo tanto afectar todos los tejidos que se encuentren distal a la obstrucción. Y obviamente lo que habíamos dicho, el infarto agudo de miocardio. Y por vía intraarterial es para las enfermedades, la enfermedad vascular periférica. Bien, dosificación, más o menos son dosificación o parámetros de dosificación, nada más, de referencia. La streptokinasa, dosis de saturación 250.000 unidades, seguida por 100.000 unidades por hora, por 24 a 72 horas, o sea, no es corto, ¿no? La urosinasa, dosis de saturación de 300.000 unidades hora durante 10 minutos y dosis de mantenimiento de 300.000 unidades hora durante 12 horas. La AT-Plaza, dosis de 15 miligramos seguidos de 0,75 miligramos por kilogramo en 30 minutos. La Tenec-Plaza, dosis bolo intravenoso único de 30 a 50 miligramos. Y la Rete-Plaza, una dosis de un bolo de 10 unidades cada 30 minutos y solamente 2 dosis a ser administradas, ¿no? Contraindicaciones absolutas: hemorragia intracraneal,
lesión vascular cerebral, neoplasia intracraneal, accidente cerebrovascular, disección aórtica, hemorragia activa, traumatismo encefalocraneano y trauma facial, ¿ya? Contraindicado. Y esas son las absolutas. Y las relativas: hipertensión no controlada, cirugía mayor menos de 3 semanas atrás, sangrado interno reciente, punciones vasculares no compresibles, embarazo, úlcera péptica y uso en conjunto con la warfarina. El principal efecto adverso es la hemorragia sistémica e intracraneal, porque hemos dicho que estos producen un estado de lisis sistémico, ¿no es cierto? Produce degradación de fibrina en tapones hemostáticos en lesión vascular, y eso puede provocar hemorragias, ¿no? Produce un estado lítico sistémico, lo que estábamos diciendo, por la generación de plasmina que degrada el fibrinógeno y los factores de coagulación 5 y 8. Entre otros efectos adversos hay náuseas, vómitos, además de la hemorragia, hipotensión, ¿no es cierto? Y reacciones alérgicas, especialmente en la streptocinasa o en algunos de los otros, aunque no tan comunes. Bien, entonces fíjense, aquí es un centro médico de manejo de infarto de miocardio, ¿no? Vemos el equipo, todo el mundo actuando al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y esta es una de las principales indicaciones del uso de fibrinolíticos, es decir, la reperfusión miocárdica mediante la aplicación de fibrinolíticos para desobstruir las arterias coronarias obstruidas. Bien, entonces hay un estudio que dice que la administración de trombolíticos como la streptokinase y los otros en el paciente con infarto agudo de miocardio que tenga un supradesnivel ST permite salvar vidas, 30 vidas por cada 1000 pacientes tratados en el curso de las primeras 6 horas de evolución y 20 vidas por cada 1000 pacientes tratados entre las horas 7 y 12 de evolución. ¿Ya? Por lo tanto, todo paciente con infarto agudo de miocardio con supradesnivel ST que consulta en las primeras 12 horas debe ser considerado como candidato para fibrinólisis. ¿De acuerdo? Entonces, todo paciente con infarto agudo de miocardio con supradesnivel ST debe ser o puede ser considerado como un candidato para el uso de fibrinolíticos en las primeras 12 horas. ¿Ya? Bien, hay las contraindicaciones, ya hemos dicho: hemorragia interna activa, sospecha de disección aórtica, accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico previo, otros accidentes cerebrovasculares en menores a 1 año, y la neoplasia cerebral, y las relativas: hipertensión arterial crónica severa, ¿no? Tensión arterial sistólica mayor a 180 y la diastólica mayor a 110, cirugías mayores, ¿no? RCP de tipo traumático y punción de un vaso no compresible. ¿Ya? Existen también unos nuevos fibrinolíticos, uno de ellos derivados de la urosinasa, ¿no? Que se denominan la prourosinasa, ¿no? Que es prourosinasa, que es un fibrinolítico nuevo, que en realidad es una urosinasa, pero con una cadena más simple, ¿ya? Que tampoco es tan nuevo, pero bueno, es nuevo dentro del arsenal, ¿ya? Es también un fibrinolítico que hay que administrarlo por vía endovenosa, al igual que los anteriores, y tiene un muy buen efecto, ¿ya? Todos estos fibrinolíticos que hemos visto, ¿ya? Los antiguos son eficaces, hemos dicho, son muy útiles, y los más nuevos de segunda y de tercera generación, ¿no?
tienen también un efecto por mecanismos fibrinolítico, por mecanismos diferentes, pero en todos ellos, sean antiguos o nuevos, siempre hay que tomar en cuenta que la hemorragia es un efecto adverso que puede ocurrir en cualquier momento, ¿ya? Y el tratamiento con fibrinolíticos debe ser continuado inmediatamente con la administración eh, o en forma simultánea muchas veces con la administración de heparinas de bajo peso molecular para evitar que una vez que ha pasado el efecto de los fibrinolíticos se vuelva a obstruir el vaso, ¿ya? Entonces administramos los fibrinolíticos y a continuación, ¿no? A continuación lo que hacemos es, o al mismo tiempo que estamos, ya se empieza a utilizar una heparina de bajo peso molecular, ¿no? De preferencia, para evitar que una vez que ha pasado la acción y el efecto del fibrinolítico, el vaso se vuelva a obstruir. Esto es importante tomar en cuenta, ¿ya? En relación a los fibrinolíticos, ¿ya? Recordar que para todos ellos el principal efecto adverso es la hemorragia, ¿no es cierto? Tanto para los antiguos como para los nuevos, porque producen un estado de lisis sistémica, ¿ya? Y recordar que entre los otros efectos adversos, ¿no? Están también los que habíamos mencionado, ¿no? Que son de diverso tipo, ¿no? Y que incluyen inclusive náuseas, vómitos y hemorragia. Puede haber hipotensión, también hemos dicho, y pueden haber reacciones alérgicas, como hemos dicho, particularmente en aquellos derivados de los estreptococos, ¿ya? Entonces sería lo que tenemos en relación a los fibrinolíticos. Bien, vamos a hablar ahora de los fármacos antiplaquetarios, ¿no? Eh, que son o fármacos antiagregantes plaquetarios, que, como su nombre indica, van a actuar sobre la agregación plaquetaria, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos esto, este cuadrito que es bien didáctico, ¿no? Tenemos en primer lugar la activación plaquetaria, ¿no? Donde se pueden ver los acontecimientos que intervienen en la adhesión inicialmente, que habíamos dicho eso el día de ayer, y luego en la agregación de las plaquetas, y los lugares donde van a actuar los distintos fármacos que se denominan entonces antiplaquetarios o antiagregantes plaquetarios. Y en este cuadro, que es bastante didáctico, vemos la placa aterosclerótica rota, que va a dar lugar entonces inmediatamente a la adhesión de plaquetas a la superficie trombogénica, ¿no es cierto? Hemos dicho que el endotelio vascular debe ser completamente liso como el vidrio, ¿no es cierto? Pero cuando en este endotelio vascular existe una placa ateromatosa, esta placa ateromatosa que no es lisa, entonces va a llevar a la adhesión de las plaquetas en esta superficie irregular que se denomina entonces al cambio de esta en una superficie trombogénica, ¿no? Entonces la adhesión de las plaquetas va a dar lugar entonces a la activación de las plaquetas, ¿no? Y esta activación de las plaquetas va a dar lugar a la generación de ácido araquidónico, que va a dar lugar a su vez a la producción de endoperóxidos, entre los que están, ¿no es cierto?, las ciclooxigenasas, pero también donde están los tromboxanos, el tromboxano A2, ¿ya? Eh, este tromboxano A2 entonces va a promover la agregación plaquetaria y de cierta manera también la vasoconstricción a nivel del sitio de la lesión, ¿ya? Entonces vemos aquí que esta síntesis lleva a una expresión de los receptores GP de tipo 2B y de 3A que da lugar a la unión entre plaquetas adyacentes mediante la unión de fibrinógeno a los receptores GP2B y 3A, como habíamos dicho más arriba,
y esto va a llevar a la agregación plaquetaria, ¿no? Para hacerlo sencillo, ¿no? El ácido araquidónico da lugar a a dos vías, ¿no es cierto? Por un lado la vía de los leucotrienos y por el otro lado la vía de las prostaglandinas y prostaciclinas y tromboxanos. Entonces, esta vía, ¿ya?, del ácido araquidónico necesariamente incluye a la ciclooxigenasa, ¿no? Y sabemos que existen tres tipos, ¿no?, de ciclooxigenasa, la 1, la 2 y la tipo 3, ¿no es cierto? La 1 hemos dicho que era, en alguna otra clase hemos dicho que es constitutiva, ¿no?, que es citoprotectora. La 2 es inductiva, ¿no?, proinflamatoria. Y la 3 hemos dicho que está relacionada más con eventos como la fiebre y el dolor a nivel central. Entonces, es a través de este tromboxano A2 que se va a promover la agregación plaquetaria. Entonces, fíjense que aquí tenemos lugares y algunos de los fármacos que actúan en estos distintos lugares. ¿Ya? Y aquí tenemos la generación del ácido araquidónico que lleva a la producción de endoperóxidos cíclicos, es decir, la vía de la ciclooxigenasa es donde va a actuar la aspirina, el ácido acetil salicílico, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a impedir entonces que se forme los endoperóxidos, es decir, las ciclooxigenasas, y por lo tanto impide la síntesis del tromboxano A2. ¿Ya? Luego tenemos otros inhibidores de la síntesis del tromboxano A2 que ya actúan en un paso posterior, es decir, entre la producción de endoperóxidos cíclicos y la síntesis del tromboxano A2. Y tenemos los antagonistas del receptor de tromboxano A2, ¿no? Se ha sintetizado el tromboxano A2 y este tiene que actuar sobre un receptor. Entonces existen antiagregantes plaquetarios que actúan a este nivel, ¿no es cierto?, antagonizando el receptor de tromboxano A2, impidiendo que éste actúe. Esos son otros. Y luego, en relación a la expresión de los receptores GP2B y 3A, ¿no?, tenemos el epoprostenol, ¿no es cierto?, que va a actuar aquí impidiendo, aquí vemos el signo negativo, ¿no es cierto?, el siguiente paso, que es la unión entre las plaquetas adyacentes. Y a este otro lado tenemos a los antagonistas de los receptores GP2A y 3B, ¿no?, como el abexicimab y el tirofiban, que van a impedir entonces que estos receptores sean activados, y por lo tanto se va a impedir la unión entre plaquetas adyacentes mediante la unión del fibrinógeno a los receptores GP2A perdón, GPB el 3B y el 2A. Ay. A ver, chicos, voy a volver a cargar el PowerPoint porque eh, otra vez me ha ocurrido lo que me ocurre todos los días con la computadora, ¿ya? Bien, ¿están viendo ya los slides otra vez? ¿O todavía no? Chicos, ¿están viendo los slides o no? Sí se ve, doctor. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor.
Ya, entonces vamos a ya pasar a la presentación nuevamente. Es algo, es un defecto de mi CPU que ocurre esto y hasta ahora no, ni el técnico ha podido descubrir porque aparentemente nunca le ha pasado esto y solamente ocurre en las presentaciones de PowerPoint. Bien, entonces lo que estamos viendo, ¿no? Todos estos fármacos, y aquí por este otro lado me olvidaba que están dos fármacos que son muy utilizados también. Obviamente que el más utilizado como antiagregante plaquetario sigue siendo el ácido acetil salicílico, ¿ya? Porque es eficaz, porque es barato, porque se puede encontrar en cualquier lugar y a la dosis administrada no produce mayores efectos adversos, o sea, importantes. ¿Ya? Siguiendo este otro lado de esta vía que yo me olvidé, ¿no es cierto? La activación de plaquetas puede llevar entonces, por este otro lado también, a la expresión de receptores GP, 2B y 3A, ¿no? Eh, Esto va a dar lugar a la liberación de ADP y otros factores, y aquí va a actuar la ticlopidina y el clopidogrel. Además de la aspirina, tal vez uno de los más utilizados es el clopidogrel, que va a impedir entonces que haya la expresión de receptores GP2B y 3A por este otro lado, ¿ya? Entonces, resumiendo, ¿cuáles serían entonces algunos de los fármacos antiagregantes plaquetarios? Obviamente que el prototipo de los antiagregantes plaquetarios, o el más conocido o el más común, el más utilizado es el ácido acetil salicílico, ¿ya? Pero también tenemos otros, como hemos dicho, la ticlopidina y el clopidogrel, el epoprostenol, ¿no es cierto? El abexicimab, el tirofiban, que actúan también como antiagregantes plaquetarios, ¿eh? Bien, entonces los antiagregantes plaquetarios que eh, actúan interfiriendo la vía del ácido araquidónico, que como habíamos dicho es fundamental el ácido araquidónico, ¿no es cierto?, para la síntesis de los tromboxanos A2, del tromboxano A2, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos, por inhibición de la ciclooxigenasa 1, que hemos dicho que es constitutiva, tenemos el ácido acetil salicílico o la aspirina, el más utilizado, la sulfinpirazona, el triflusal, el flurbiprofeno, el indobufeno y todos los antiinflamatorios en realidad, ¿no? Sin embargo, de todos estos, o sea, todos los antiinflamatorios no esteroideos que interfieren en la vía de la ciclooxigenasa tienen un efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? Sin embargo, el único de estos que se utiliza como antiagregante plaquetario es el ácido acetil salicílico. Y esto es porque el ácido acetil salicílico produce una inhibición eh, irreversible de la ciclooxigenasa 1 y por lo tanto tiene un efecto previsible en la antiagregante plaquetario y por lo tanto terapéuticamente es el único que se utiliza como antiagregante plaquetario. El efecto antiagregante plaquetario de los otros antiinflamatorios es importante cuando se administra un antiinflamatorio en conjunto o con otros fármacos y su efecto antiagregante plaquetario puede dar lugar a un efecto sinérgico, es decir, potenciando el efecto anticoagulante, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces tenemos ahí entonces a la aspirina, ¿ya? Eh, También se puede inhibir la vía del tromboxano sintasa, es de la enzima, o por bloqueo de los receptores PGH2 y tromboxano A2, donde tenemos otros fármacos que no son muy conocidos y por lo tanto su uso no es tan diseminado como el Vapiprost y el Ifetroban, ¿no? Bien.
y por mecanismos duales, es decir, que actúan en la inhibición de la tromboxano sintasa y los receptores donde están el ridogrel y la picotamida. Esto es más que todo para como información para ustedes en relación a estos antiagregantes plaquetarios. Entonces, inhibidor de la ciclooxigenasa, el ácido acetilsalicílico o aspirina, ¿no?, que es el más utilizado y el más conocido de todos estos antiagregantes plaquetarios. Por interferencia con la función del complejo GP2B y 3A, por inhibición en primer lugar de mecanismos ADP dependientes, están la ticlopina y el clopidogrel, ¿ya? Son inhibidores de los receptores ADP, tienopiridinas en realidad, ¿no?, donde está entonces la ticlopidina y el clopidogrel. Y como antagonistas del complejo, anticuerpos monoclonales de naturaleza quimérica como el abexicimab, ¿ya?, que son antagonistas en realidad del GP2B3A, ¿no es cierto? Péptidos naturales que inhiben la fijación de la proteína, las desintegrinas, y péptidos sintéticos que contienen la secuencia GRD e inhibidores no peptídicos. De estos, entonces, que actúan sobre la interferencia o sea, la interferencia con la función del complejo GP2B y 3A, entonces de los más utilizados, y tal vez de estos el más utilizado por inhibición de los mecanismos ADP dependientes, el clopidogrel, y en menor grado la ticlopidina. ¿Ya? Aquí también podríamos incluir en este tipo de interferencia, ¿no?, también podríamos poner al prasugrel y al ticagrelol, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? El prasugrel y el ticagrelol, ¿ya? Y aquí nos faltaría uno dentro del tirofiban y el abexicimab, ¿no es cierto?, que está aquí. Podríamos incluir también al eptifibatide, que es otro, o eptifibatida, que es otro antiagregante plaquetario que actúa sobre este complejo. Y en tercer lugar, entonces, la modulación de mecanismos relacionados con el AMP cíclico y el GMP cíclico, ¿ya?, de dos tipos: aquellos por modulación de las ciclasas, donde está la prostaciclina de tipo PGI2 y derivados como el iloprost, y por inhibición de las fosfodiesterasas mismas, el dipiridamol, que es otro antiagregante plaquetario, ¿ya? Bien, entonces aquí vemos que el ácido acetilsalicílico inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa, ¿ya? Con uso crónico a dosis bajas, inhibe eficazmente más del 95% de la síntesis plaquetaria de tromboxano A2 y reduce entonces el riesgo de trombosis. Es muy común que en pacientes que tienen o han sufrido infarto de miocardio y que tienen riesgo de un nuevo infarto de miocardio, que se utilice en forma profiláctica la aspirina, una dosis de 80 a 100 miligramos diarios, ¿no es cierto? Y con eso se reduce el riesgo de una nueva trombosis o de trombosis. Generalmente en los cuadros agudos se inicia el tratamiento con una dosis de 300 miligramos para conseguir una inhibición rápida de la síntesis plaquetaria de tromboxano. Y los otros que hemos dicho que son los antagonistas del ADP, que se combinan con dosis bajas de ácido acetilsalicílico en pacientes con enfermedad arterial coronaria inestable, ¿ya? Y aquí hemos hablado ya del clopidogrel, que es un profármaco, se administra también por vía oral, ¿ya? Inhibe irreversiblemente a los receptores P2 y E12, y por lo tanto las respuestas plaquetarias al adenosín difosfato, y su efecto es aditivo con el ácido acetil salicílico.
Dentro de estos también habíamos mencionado que el prasugrel también presenta un mecanismo similar. El ticagrelor es reversible pero no competitivo, y el prasugrel y el ticagrelor son más efectivos que el clopidogrel en dosis autorizada. Sin embargo, dentro de los más utilizados, obviamente, comparativamente está el clopidogrel. Y hemos hablado que entre los antagonistas de los receptores GP2B3A está el abisiximab, que es un anticuerpo monoclonal, y otros como el tirofiban, que lo hemos visto ya anteriormente, que inhibe a diversos agonistas como el adenosín difosfato y el tromboxano A2, y debido a que sobre los receptores GP2B y 3A convergen diferentes vías de activación, ¿no? El abesiximab y el tirofiban se pueden utilizar por vía endovenosa por periodos cortos. El dipyridamol inhibe a la fosfodiesterasa y la captación de adenosina, y se emplea junto con el ácido acetil salicílico en ciertos casos de accidente cerebrovascular de tipo isquémico, o en lo que se denomina el ataque isquémico transitorio o la isquemia transitoria, que dura algunos minutos, ¿no? Y el epoprostenol, que es una prostaglandina sintética, se administra en infusión intravenosa, actúa sobre los receptores prostanoides 1 y P del músculo lisovascular y las plaquetas, donde estimula la adenilato ciclasa y ocasiona vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria por cualquiera de las vías, ya sea por la vía del ADP, adenosín difosfato, o la vía del tromboxano A2. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, nuevamente lo que habíamos estado hablando, ¿no?, de las vías relacionadas con el ácido araquidónico, y habíamos dicho que la aspirina actúa en este lugar, ¿no es cierto?, inhibiendo la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva y que da lugar a la formación del tromboxano A2 por este lado, ¿no? Este tromboxano A2 causa vasoconstricción y promueve la agregación plaquetaria. Entonces, si nosotros actuamos como con cualquier AINE con la aspirina aquí, se va a impedir entonces la síntesis de prostaglandina, de ciclooxigenasa 1 y de tromboxanos, y al no haber esto, entonces no va a haber vasoconstricción y tampoco va a haber agregación plaquetaria. Bien, la aspirina, ya hemos dicho que produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1, ¿ya? Y, eh, y es el prototipo de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Sin embargo, tiene ciertas características interesantes la aspirina, dentro de las cuales podemos mencionar de que se comporta de manera diferente a dosis diferentes. Entonces, si nosotros hablamos de una dosis de 70, 80 miligramos hasta 325 miligramos, estaríamos hablando de una dosis antiagregante plaquetaria. Si hablamos de una dosis de 500 miligramos, estaríamos hablando de una dosis analgésica y antipirética. Y si hablamos de una dosis de 3 gramos o de 2 gramos, estaríamos hablando de una dosis antiinflamatoria, ¿ya? Entonces, recordar que la aspirina produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1, y, y por lo tanto es el único antiinflamatorio no esteroideo, el único AINE que puede ser utilizado con resultados previsibles como antiagregante plaquetario, ¿ya? Bien, entonces, eso sería en relación a la aspirina. La dosis de la aspirina para utilizarse como antiagregante plaquetario es tan baja como 70 o 80 miligramos o 100 miligramos por vía oral una vez al día, ¿no? Máximo una dosis de 325 miligramos al día, ¿ya? Lo recomendable como antiagregante plaquetario es manejar dosis que van entre 70 o 75 a 100 miligramos por día.
¿ya? No es necesario más. ¿Ya? Demora un poco en ejercer su acción antiagregante plaquetaria, pero también la duración de su efecto es bastante prolongada, de varios días. Bien, volviendo un poquito, decimos que los fármacos antiplaquetarios, por lo tanto, incluyen la aspirina y otros AINES. Hemos dicho los otros AINES tienen un efecto antiagregante plaquetario, pero este solamente es importante en relación a la administración con otros fármacos o la interacción con otros fármacos. ¿Ya? Los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B y 3A, donde está el abeximab, el tirofiban y el eptifibatide, o eptifibatida también. Los antagonistas de los receptores de adenosín difosfato, donde están el clopidogrel, el prasugrel y la ticlopidina, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, donde están el dipiridamol y el cilostazol. Bien, entonces ya hemos visto el mecanismo de acción de la aspirina, ¿no? Los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B y 3A, donde están el abeximab, perdón, el tirofiban y el epifibatide, impiden el enlace de la fibrina y análogos con el receptor de la glicoproteína 2B y 3A, ¿ya? Impiden entonces el enlace de la fibrina y sus análogos con el receptor de la glicoproteína 2B y 3A, y impide entonces el entrecruzamiento plaquetario para formar el trombo que habíamos hablado inicial, que es el tapón o el trombo de tipo plaquetario. ¿Ya? Bien. El dipiridamol inhibe la fosfodiesterasa, aumentando asimismo los niveles de la AMPC e inhibiendo a su vez la agregación plaquetaria. ¿Ya? Entonces interviene la función plaquetaria al incrementar el AMPC, inhibe a la fosfodiesterasa o por bloqueo en la absorción de adenosina, aumenta la permanencia de la adenosina en el receptor A2 de las plaquetas, y es un vasodilatador que, unido a la warfarinina, impide la embolización sanguínea en pacientes con válvulas prostéticas. ¿Ya? Entonces, las indicaciones serían prevención del tromboembolismo, prevención secundaria del accidente cerebral o cerebrovascular cuando se combina con dosis bajas de aspirina, y lo que habíamos mencionado hace un ratito, pacientes con prótesis valvular cardíaca. Los antagonistas de ADP, adenosina difosfato, el clopidogrel, el prasugrel, la ticlopidina, el ticagrelor y el cangrelor, que son otros fármacos antiplaquetarios. Perdón, me estaba olvidando en el anterior, ¿no? O sea, en el caso del dipiridamol, donde estamos aquí, los efectos adversos del dipiridamol pueden inducir vasodilatación, pueden provocar molestias digestivas, pueden dar lugar a cefalea, a mareo, y también pueden causar hipotensión, ¿ya? Por su efecto vasodilatador. Bien, entonces volviendo a los antagonistas de receptores de ADP, de adenosina difosfato, ¿no? Donde están la ticlopidina, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor y el cangrelor, ¿no? Estos se activan en el hígado e inhiben en forma irreversible al receptor de adenosín difosfato de las plaquetas, impidiendo que estas plaquetas se agreguen, ¿no? El ticagrelor de estos no necesita activarse para producir su efecto antiagregante plaquetario. El prasugrel es un profármaco que se activa en el hígado y tiene un inicio más rápido. Inhibe entonces, como hemos dicho, a la fosfodiesterasa
lo que incrementa el AMP cíclico, que es un antiagregante plaquetario importante. Y también inhiben la captación de adenosina por las células endoteliales y los eritrocitos, incrementando entonces la concentración plasmática de adenosina. Esta adenosina va a actuar a través de los receptores A2 de adenosina en las plaquetas, incrementando el AMP cíclico, ¿sí?, plaquetario, e impidiendo entonces la agregación plaquetaria, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces recordad que tanto la ticlopidina como el clopidogrel son profármacos, ¿ya? Y se activan al ser metabolizados. Por lo tanto, el efecto del clopidogrel y de la ticlopidina no es inmediato, al ser profármacos, y demora en conseguirse su efecto antiagregante plaquetario después de algunos días. Y también habíamos dicho que el prasugrel tiene un efecto, aquí está el prasugrel, es un profármaco y se activa en el hígado y tiene un inicio más rápido. Pero en general, ya para conseguir el efecto antiagregante de plaquetario con el clopidogrel hay que esperar algunos días, ¿no? Bien. El ticagrelor es un antagonista de los receptores de adenosín difosfato, es un inhibidor irreversible oralmente activo, da lugar a inhibición plaquetaria adenosín difosfato dependiente más rápida y predecible en relación al clopidogrel, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones para el uso del ticagrelor? Reducción de la muerte cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular en pacientes con síndrome coronario agudo. Dentro de sus efectos adversos más comunes están la disnea, que puede presentarse en 17% de los en el 17% de los pacientes, ¿ya? En el anterior caso de estos no tiene muchos efectos adversos, ¿ya? Generalmente los efectos adversos de estos, o sea, del clopidogrel, el prasugrel, generalmente los efectos adversos son de tipo digestivo más que todo, y pueden también tener cierto grado de efectos adversos hematológicos, pero también no son tan importantes. Bien, el cangrelor es también un antagonista de los receptores de ADP, es un inhibidor reversible parenteral del receptor plaquetario P2Y12, produce una inhibición plaquetaria ADP, o sea, adenosín difosfato dependiente, de inicio en minutos y que desaparece en 1 hora después del inicio de su acción, ¿ya? Entonces, el cangrelor tiene como indicaciones la reducción del riesgo de infarto de miocardio perioperatorio y en la revascularización coronaria repetida, y también en los casos en los cuales hay riesgo de trombosis de endoprótesis en pacientes que han sufrido recambios valvulares. ¿Cuáles son los riesgos del cangrelor? Riesgo de hemorragia mayor que el clopidogrel durante una intervención coronaria. Pero en general, dentro de estos que estamos viendo, el clopidogrel es el más utilizado y no tiene muchos efectos adversos importantes, ¿no? Y entonces pueden producir efectos adversos digestivos, ¿no? Pero no son así tan comunes y tan importantes como se puede pensar. Bien, inhibidor del receptor de la trombina, ¿ya? O sea, la trombina, al igual que los otros factores de la coagulación, tienen receptores sobre los que actúan, ¿no?
Y aquí tenemos un fármaco que no lo habíamos mencionado todavía, que era el Boraxapar. Es un antagonista competitivo del receptor PAR1 de trombina. Inhibe la agregación plaquetaria inducida por la trombina, porque la trombina también induce a la agregación plaquetaria, ¿ya? Entonces, su vida media circulante es de 3 a 4 días, permanece unido al receptor PAR1 en las plaquetas en forma estrecha con un efecto antiplaquetario que es trombina dependiente, ¿no es cierto? Porque es un inhibidor del receptor de la trombina y dura su efecto durante 4 semanas. El Boraxapar se administra por vía oral en combinación con ácido acetil salicílico o clopidogrel. Entre otras indicaciones está la reducción del riesgo trombótico en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o con enfermedad arterial periférica. ¿Ya? O sea, se puede utilizar en forma del Boraxapar en forma profiláctica, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen antecedentes de infarto de miocardio. Efectos adversos, como cualquiera de estos, aumenta el riesgo de hemorragia, contraindicado en la hemorragia intracraneal, como cualquiera de los fármacos que actúan sobre trastornos de la coagulación, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio. Bien, indicaciones de los distintos fármacos. Entonces, la aspirina, que hemos dicho que es la estrella, ¿no?, de estos antiagregantes plaquetarios, utilizada para distintas, o tiene distintas indicaciones, ¿no es cierto?, son importantes. La aspirina, entonces, profilaxis del infarto agudo de miocardio, profilaxis de la isquemia transitoria, profilaxis de embolia isquémica y profilaxis de eventos trombóticos en pacientes que tienen riesgo de desarrollar trombosis, ¿no es cierto? Los inhibidores del receptor de glicoproteína 2B y 3A, donde hemos visto a la Beximab, al tirofiban y el eptifibatide o eptifibatida, profilaxis de reestenosis posterior a angioplastía coronaria y síndromes coronarios agudos. Bien, los antagonistas del receptor de adenosina difosfato, donde están el clopidogrel, el prasugrel, la ticlopidina, el ticagrelor y el cangrelor, se utilizan como profilaxis de la isquemia transitoria, profilaxis de la embolia isquémica, profilaxis del infarto de miocardio, especialmente el clopidogrel en este, ¿no?, y el síndrome coronario agudo. Y dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, donde están el dipiridamol y el cilostazol. En el caso del dipiridamol es un coadyuvante de la warfarina en profilaxis de eventos trombóticos en pacientes con reemplazo valvular, y el cilistazol en pacientes con claudicación intermitente. ¿Cuáles son entonces los efectos adversos más comunes de la aspirina? Todos los relacionados a la anulación o a la inhibición del efecto gastroprotector, ¿no?, el efecto gastroprotector de las prostaglandinas dependientes de ciclooxigenasa 1, o sea, constitutivas. Entonces da lugar a gastritis, puede dar lugar a gastritis, a úlcera, hemorragia digestiva, hemorragia también de otros tipos en pacientes con ciertas características. Puede dar lugar a la nefropatía analgésica, que es una afección de la función renal que se produce cuando se administran AINES para tratamiento de cualquier patología, y puede dar lugar también a la cefalea analgésica. Los inhibidores del receptor de glicoproteína 2B y 3A, como el abeximab, el tirofiban y el eptifibatida, como efectos adversos, hemorragia,
y trombocitopenia. Y dentro de los antagonistas de los receptores de adenosín difosfato están el clopidogrel, el prasugrel, la ticlopidina, el ticagrelor y el cangrelor que habíamos dicho. Cansancio excesivo, cefalea, mareos, náuseas, diarreas y rinorragia. Dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, el dipiridamol y el cilostazol, cefalea y palpitaciones. ¿Ya? Bien. Usos clínicos entonces de los fármacos antiplaquetarios en general, prevención y tratamiento del infarto agudo de miocardio, ¿no? Enfermedad cerebrovascular más que todo de tipo isquémico y prevención de trombosis arteriales tras intervenciones coronarias o directamente como profiláctico, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen riesgo de enfermedad o de infarto de miocardio, ¿no?, o pacientes que tienen riesgos recurrentes de tromboembolismo, de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Efectos adversos son más que todo de tipo digestivo, donde están las náuseas, los vómitos, las diarreas, gastritis, riesgo de hemorragia en pacientes que sufren de trastornos de la coagulación. Bien, en este cuadrito tenemos, que este cuadrito lo hice, voy a cambiar el color, está muy fuerte, ¿ya? Entonces tenemos arriba, fíjense, inhibidores de la síntesis de tromboxano A2, la aspirina, ¿no?, ácido acetil salicílico. Inhibidores del receptor de adenosín difosfato, la ticlopidina y el clopidogrel. Antagonistas de los receptores GP, 2B y 3A, el abexicimab, el eptifibatide o eptifibatida y el tirofiban. Y dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa, el dipiridamol. Entonces, en esto ya hemos visto entonces las 4 columnas y ahora vamos a ver cuál es el mecanismo. Entonces, del ácido acetil salicílico, inhibición irreversible de la enzima plaquetaria ciclooxigenasa 1, que lleva entonces una disminución o una supresión de la síntesis de tromboxano A2. En el caso de la ticlopidina y el clopidogrel, se unen al ADP plaquetario P2Y12 previa metabolización hepática del fármaco en metabolito activo e inhiben al receptor de adenosín difosfato, lo que lleva a una inhibición de la agregación plaquetaria. ¿Ya? En el caso de los antagonistas del GP2B3A, el abexicimab, el eptifibatid, el tirofiban, impiden la unión del fibrinógeno al GP2B y GP3A. Y por último tenemos al dipiridamol, ¿no?, que produce una inhibición de la captación de adenosina y la inhibición de la GMP cíclico fosfodiesterasa. ¿Cuáles son los usos clínicos? No, prácticamente para todos son iguales, ¿no? Prevención y tratamiento de la trombosis y del tromboembolismo, prevención y tratamiento del infarto agudo de miocardio en el caso de las aspirinas, en el caso de la ticlopidina y el clopidogrel, prevención de trombosis arteriales tras intervenciones coronarias, ¿no?, o prevención o profilaxis de tromboembolismo, ¿no? En el caso del abexicimab, el eptifibatida y tirofiban, prevención del infarto agudo de miocardio y eventos isquémicos en pacientes sometidos a angioplastía coronaria. Y en el caso del dipiridamol, prevención del tromboembolismo originado en
válvulas cardíacas mecánicas. Los efectos adversos, ya hemos dicho, la aspirina más de tipo gastro o más de tipo digestivo. En el clopidogrel y ticlopidina también diarreas, náuseas, además de prurito y dolor gastrointestinal. En los antagonistas del GP2B y 3A como abelciximab, eptifibatida y tirofiban, el riesgo de hemorragia en pacientes sometidos a intervención arterial percutánea. Y en el caso del dipiridamol, náuseas, vómitos, diarrea y cefalea. Bien. Entonces aquí es un resumen interesante, ¿no?, de las aplicaciones clínicas. Recordad, como ya les había dicho hace un rato, que el principal fármaco antiagregante plaquetario es el ácido acetil salicílico, y dentro de otros están el dipiridamol, el clopidogrel, el ticagrelor, que pueden tener efectos aditivos o utilizarse en pacientes con intolerancia al ácido acetil salicílico, porque sabemos de que existen personas que son hipersensibles a la aspirina. Los usos de los antiagregantes se relacionan sobre todo con la trombosis arterial, y dentro de estos está el infarto agudo de miocardio, y se los puede utilizar como profilaxis o prevención del infarto agudo de miocardio, en el caso de la aspirineta. Después de cirugía de derivación arterial coronaria, síndromes coronarios inestables con adición de un antagonista P2Y como clopidogrel, prasugrel o ticagrelor al ácido acetil salicílico. Después de angioplastía arterial coronaria y o colocación de endoprótesis vasculares, en algunos pacientes se utilizan antagonistas de la glicoproteína o glucoproteína 2B3A por vía intravenosa como el abelciximab y además del ácido acetil salicílico. Accidentes isquémico transitorio cerebral, ¿no?, o accidente o mini accidente cerebral, cerebrovascular trombótico. Para evitar la recidiva se puede añadir dipiridamol al ácido acetil salicílico. Bien, en la fibrilación auricular, cuando está contraindicada la anticoagulación oral o según los especialistas en situaciones de alto riesgo en combinación con un anticoagulante. Bien. Estos tenemos dos cuadritos a seguir, ¿no?, que yo también los he hecho, ¿ya?, donde tienen un resumen de todo lo que hemos visto. A un lado está el trastorno, por ejemplo, fíjense en el primer caso, ¿ya?, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. En realidad en todos ellos, ¿no?, la clínica de cada de este tromboembolismo: dolor, edema, enrojecimiento, sensación de calor en la pierna, falta de aire, dificultad para respirar, cansancio, ¿ya? Más o menos similares para todos estos, ¿no? Puede haber taquicardia refleja, puede haber dificultad para respirar, cansancio, ¿no? Eso sería la clínica. Los fármacos que están a este lado: en el caso de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, hemos hablado de la heparina no fraccionada, pero también de las heparinas fraccionadas, ¿no?, enoxaparina, dalteparina, tinzaparina, ¿ya? ¿Cómo actúan? Ya hemos dicho que las heparinas se unen a la ditrombina 3 y potencian su efecto en 1000 veces, ¿no? Bien, entonces, en el caso entonces de estos padecimientos, ¿no es cierto?, entonces utilizaríamos lo siguiente: la heparina no fraccionada, la heparina fraccionada, como la enoxaparina, dalteparina y tinzaparina, tanto en los casos de trombosis venosa profunda como tromboembolismo pulmonar, y también con las mismas indicaciones cuando existe manifestación clínica de un trastorno de la coagulación,
Se puede utilizar también la warfarina, el acenocumarol, el fenflucumón también, ¿no? La diferencia con el fenflucumón es de que tiene una vida media más larga que la warfarina, de 5 días, y un comienzo de acción más lento y una acción más prolongada de 7 a 14 días. Y también para las mismas indicaciones, los inhibidores directos del factor 10A, como el rivaroxaban, el edoxaban, el apixaban, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo actúan, no es cierto? Estos tienen distintos mecanismos de acción. ¿Ya? Efectos adversos, ¿no? Hemorragias, fíjense en todos los casos hemorragias. Y las indicaciones, básicamente para todos ellos, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio, angina inestable, angioplastías coronarias, profilaxis de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. En general para todos ellos. ¿No? Aquí seguimos con los mismos, solamente aumentando. Aquí ya vemos a los inhibidores directos de la trombina, como la bivalirudina, el argatroban y el dabigatran, ¿no? Que se unen directamente al sitio activo de la trombina, impidiendo su actividad, inhibiendo por lo tanto la actividad enzimática. Indicaciones también, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular de tipo isquémico. ¿Ya? También incluimos en este cuadro con las mismas indicaciones, los trombolíticos, ¿no? Que ya los hemos visto, ¿no? Y ese fármaco nuevo que habíamos hablado, que es la prouroquinasa, ¿no? Uroquinasa de cadena único, que se consideran como nuevos trombolíticos, irudinas recombinantes, inhibidores de la trombina, inhibidores del factor 10A y del complejo del factor 7, factor tisular, anticuerpos, del receptor de fragmentos plaquetarios de glicoproteína, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todos estos, entonces, estos últimos son los fibrinolíticos, ¿no es cierto? Y tienen sus indicaciones precisas, ¿no es cierto? ¿Ya? Trombosis de arteria coronaria, accidente cerebrovascular, isquémico, trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Y tromboembolismo pulmonar. Lo mismo, seguimos teniendo aquí más. Esto es solamente como ejemplos, chicos, entonces dejo yo la tabla para que ustedes la miren, ¿no? Y la estudien, porque es un resumen más o menos de lo que hemos estado hablando. Es didáctico, tienen algunas cosas que son en común. Lo que se puede rescatar es de que está el trastorno, la clínica, los fármacos, el perfil farmacológico, mecanismo de acción, etcétera, los efectos adversos y las indicaciones, ¿ya? Aquí en este cuadro han incluido a los otros anticoagulantes, ¿no? Donde están las heparinas no fraccionadas, las heparinas fraccionadas, los inhibidores directos del factor 10, el rivaroxaban, apixaban, edoxaban, los inhibidores directos de la trombina, donde está la bivalirudina, el argatroban y el dabigatran. El dabigatran es uno de los anticoagulantes más utilizados, ¿no? Actúa entonces sobre la trombina. Los anticoagulantes cumarínicos que hemos dicho, la warfarina, ¿no? La estrella, ¿sí? Y los fármacos trombolíticos que hemos visto que convierten el plasminógeno a plasmina, que degrada la fibrina en el trombo. Dentro de los que tenemos varios, ¿no? Como la alteplasa, reteplasa, tenecteplasa, el activador tisular humano de plasminógeno y la streptoquinasa, ¿no? Estos tienen como aplicaciones
trombosis coronaria, tromboembolismo pulmonar, embolia isquémica, trombosis coronaria y tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Bien, con eso concluiríamos entonces las actividades en relación a los trastornos de la coagulación y tendríamos unos cuantos slides más para concluir a las 9:30, que es el tiempo estipulado, de los fármacos usados en los trastornos ya también hemorrágicos. ¿Ya? Hemorragias por uso de anticoagulantes, cumarínicos o por deficiencia de vitamina K, por ejemplo. ¿Ya? Recordar que la vitamina K promueve la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. Es un factor esencial en la carboxilación de múltiples residuos de glutamato, de factores de coagulación y proteínas anticoagulantes. Promueve la biosíntesis de los factores vitamina K dependientes y de las proteínas anticoagulantes, la C y la S, y también de la proteína Z, que es un cofactor del inhibidor del factor 10A. ¿Ya? El requerimiento diario mínimo se estima en 0,03 microgramos por kilogramo, más o menos 70 microgramos al día para un adulto. Y para lograr su efecto, ¿no?, de la vitamina K, cuando se administra por vía oral, demora 24 horas. Por la vía parenteral es un poco más rápido, pero igual es demorado porque va a actuar sobre factores de coagulación a sintetizarse o a formarse. ¿Ya? Tenemos dos formas de vitamina K, la K1 o la fitonadiona, que es de origen natural, se usa terapéuticamente y se encuentra generalmente en los alimentos. Y la vitamina K2 o menaquinona, que se encuentra en los tejidos humanos y la sintetizan las bacterias intestinales, requiere de sales biliares para su absorción gastrointestinal. Bien, indicaciones para el uso de vitamina K: reversión de la hemorragia por anticoagulación con warfarina, hipoproteinemia de recién nacidos. Generalmente a los recién nacidos se les administra vitamina K1, fitonadiona, obstrucción biliar y mala nutrición. La vía de administración de la vitamina K puede ser oral o intravenosa lenta. Generalmente se administra en el recién nacido por vía parenteral. Puede provocar disnea, dolor torácico y dorsal y muerte. Bien, otros factores que pueden utilizarse son fracciones de plasma. ¿Ya? Las deficiencias de los factores plasmáticos específicos pueden causar hemorragia espontánea cuando la actividad es menor del 5 al 10%. Y se dispone actualmente de concentrados de fracciones plasmáticas de factor 8 y 9, por ejemplo, que se utilizan para distintos tipos de trastornos hemorrágicos. El acetato de desmopresina aumenta la actividad del factor 8 en pacientes hemofílicos. Concentrados liofilizados congelados de plasma y del factor 9 autoplex y FEIBA. Crío precipitado en deficiencia de fibrinógeno y hepatopatías. Factor recombinante vía hemofilia, tanto el tipo A como el tipo B, también en hemorragia por trauma, cirugía intracerebral y la intoxicación por warfarina. Inhibidores fibrinolíticos: el ácido aminocaproico, ¿ya?, EACA, coadyuvante en la hemofilia, y el ácido tranexámico, que es un análogo y que se utiliza cuando existe riesgo de hemorragia, ¿no es cierto? Inhibidores de la proteasa de serina, la aprotina, que tiene un efecto antihemorrágico. Entonces, la aprotina inhibe la fibrinólisis al liberar plasmina, reduce las hemorragias en 50% en cualquier cirugía. Su principal función es inhibir enzimas que degradan las proteínas, serinoproteasas como la tripsina, la plasmina y la calicreína. También inhibe la fibrinólisis y el recambio de factores de coagulación, y de esta manera logra disminuir el sangrado
eh, influye en el sistema de coagulación y por lo general se usa para disminuir el sangrado en pacientes en cirugías de corazón o en el caso de hemorragias causadas por deficiencias de la coagulación, complicaciones en el tratamiento trombolítico y combinada con el ácido tranexámico es utilizada para prevenir recaídas de hemorragias cerebrales. ¿Cómo se administra? Se debe administrar lentamente en un periodo que va hasta media hora por vía intravenosa o puede administrarse en una infusión corta con el paciente en posición de decúbito supino, es decir, con la boca hacia arriba. Y se debe inyectar como máximo 50.000 unidades internacionales por minuto por la incompatibilidad que tiene con otros fármacos. Debe evitar mezclarse en la aplicación. Si se administra en menos de 20 minutos puede bajar la presión arterial. Los efectos adversos: el mayor riesgo de desarrollo de infarto de miocardio, accidente vascular cerebral y lesión renal. ¿Ya? Bien, con esto habríamos concluido entonces el tema que nos tocaba para esta semana. Justo a tiempo, ¿no? Este último slide, una lloradita y a seguir estudiando, que medicina no se va a aprobar sola, ¿no es cierto?